tal, amigos? Espero estén bien todos ustedes. El video de este día va a tratar dos temas: la situación de la guerra en Ucrania y la situación política. Y comenzamos sin más preámbulos. La guerra en Ucrania también fue planeada como una trampa para Rusia. Strock Talbot, la persona clave de la administración de Bill Clinton para Rusia, tuiteó a principios de este año: cuando las operaciones militares especiales de Rusia comenzaron a felicitar al equipo de política exterior del presidente Biden, Victoria Nuland, Anthony Blinken y Jacques Sullivan, por haber arrinconado a Rusia con éxito. Talbot no lo llamó una trampa porque una trampa es solo una trampa si no la conoces. Por otro lado, si lo sabes, es un desafío. Rusia ya sabía desde 2014 que Estados Unidos y sus aliados europeos, Francia, Alemania y Polonia, estaban planeando un desafío. Es decir, desde cuando se dio el Euromaidán, el golpe de Estado que tumbó a Víktor Yanukovych. Es decir, Francia, Alemania y Polonia estaban planteando un desafío a sus intereses de seguridad en Ucrania. La anexión de Crimea fue la reacción instintiva de Rusia. El error de Talbot fue que Estados Unidos y sus aliados subestimaron a Rusia, sobreestimaron la trampa y subestimaron el hecho de que se sobreestimaron ellos mismos, es decir, se la creyeron. Para recapitular, el llamado acuerdo sobre la solución de la crisis política en Ucrania, firmado por el entonces presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, y los líderes de la oposición parlamentaria bajo la mediación de la Unión Europea y Rusia el 21 de febrero de 2014, fue atestiguado formalmente como garantes por los ministros de Relaciones Exteriores. Es decir, llegan a un acuerdo cuando todavía estaba en funciones Víktor Yanukovych y quedando como garantes Alemania y Polonia. ¿Qué pasó? Al día siguiente violaron totalmente el acuerdo y Víktor Yanukovych voló, se fue. Así pues, las relaciones exteriores de Alemania y Polonia y un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Mientras que el representante especial de Rusia, aunque participó en las negociaciones, se negó a poner su firma debajo del documento. Ojo, este fue un acuerdo que se hizo todavía cuando Víktor Yanukovych estaba en funciones, en los últimos días del Euromaidán. No hablemos de los acuerdos que se firmaron en Minsk, que fueron ya más formales y que fueron ya con los nuevos gobernantes, es decir, con Víctor Poroshenko. El primer presidente, bueno, hubo ahí un interino de nombre Arsenio Yatsenyuk, pero realmente con quien se firmó el acuerdo de Minsk fue con Pedro Poroshenko. Moscú no estaba seguro de las intenciones de los tres garantes, es decir, desconfiaba, pero no estaba seguro. Occidentales. Sin duda, en las próximas 24 horas, el suelo bajo los pies cambió drásticamente en Kiev tras la toma del poder por parte de los manifestantes armados, es decir, los nazis respaldados por la inteligencia occidental. Y hasta el día de hoy los tres garantes no se han preocupado de explicar su extraña aquiescencia, es decir, lo que ya les refería. Todavía estando Yanukovych en funciones y ya con las manifestaciones en el Euromaidán,
Víctor Yanukovych frenó a los Berkuts, o sea, los cuerpos de los golpeadores, pues los antimotines o antimitotes, o como se le quiera llamar. Los frenó y llegaron a un acuerdo en que se iba a hacer una transición que se iba a llamar a elecciones y, oh sorpresa, no pasaron 24 horas cuando los mismos representantes del Euromaidán, o sea, los nazis, pues, se metieron a la brava y Viktor Yanukovych se fue. Así pues, ahí fue una violación porque los manifestantes ignoraron por completo que había dos países garantes que habían ahí firmado un acuerdo y el cual lo violaron así, a la brava. Pero claro, es un hecho bien conocido que la actual subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nuland, fue partera de la transición en Kiev en febrero, incluso nombró al sucesor de Yanukovych. Por cierto, Nuland estuvo en Kiev la semana pasada. En medio de especulaciones sobre otro cambio de régimen en Ucrania, recuerde usted, la señora Nuland es la que anduvo repartiendo panecitos y galletitas entre los protestantes y que dijo en una llamada telefónica con el canciller, precisamente el americano en Kiev, eh, dijo con palabras altisonantes ante la preocupación del canciller sobre qué iba a decir la Unión Europea. La señora Nuland dijo una F así grandota, de UN, o sea, a la fregada con la Unión Europea. Y ahí están los videos que pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Entonces, la señora Nuland fue la que pues anduvo dirigiendo, digamos, el Euromaidán. Todo esto se vuelve relevante, hoy, ya que la ex canciller alemana, Angela Merkel, en una serie de entrevistas recientes con Der Spiegel, o sea, medio informativo alemán, dice en el Die Zeit, así se llama el articulista, admitió que el posterior acuerdo de Minsk de 2014 para abordar la situación del Donbass fue en sí mismo solo un intento de ganar tiempo para Ucrania. Y Ucrania aprovechó ese tiempo para volverse más fuerte, como se puede ver hoy en Ucrania. En 2014 y 2015, Ucrania ya a la fecha actual ya no es lo mismo. Es decir, en ese tiempo, pues estaba más débil su ejército y resulta de que, pues, ya cuando lo está diciendo abiertamente la ex canciller Angela Merkel, que fue una de las firmantes del acuerdo de Minsk, del primer acuerdo del Euromaidán, no fue ella la firmante, pero sí un representante de Alemania y otro de Polonia. Pero ella sí fue su gobierno fue de los firmantes en el acuerdo de Minsk y posteriormente en el segundo acuerdo que se le llamó el acuerdo de Normandía. Así pues, pues la señora Merkel ya aceptó que fue un engaño, que todo fue nada más para ganar tiempo y que Ucrania se armara hasta los dientes, precisamente por ellos, por los Estados Unidos y Alemania que les mandaron. Y que, sin embargo, no dejó de masacrar a su propio pueblo, Ucrania, es decir, en el Donbass, de día y de noche se bombardeaba.
desde 2014. Es decir, 8 años hasta la fecha actual, hasta la fecha del inicio de la operación especial o guerra, como usted le quiera llamar, porque pues qué especial es la guerra. Es un frente enorme y ya es más de 1.300.000 soldados los que se están enfrentando. Entonces, pues ya no es una operación especial a juicio mío, ¿verdad? Y la señora Merkel agregó que estaba claro para todos que el conflicto se suspendió probablemente, pero no se resolvió. Fue exactamente lo que le dio a Ucrania el tiempo invaluable. De hecho, el acuerdo de Minsk pretendía ser una situación intermedia mientras Estados Unidos perseguía la agenda de introducir la OTAN y de desarrollar la capacidad militar de Ucrania para eventualmente enfrentar a Rusia. Que pues ya la señora Merkel ya está pues, declarando cuáles eran las intenciones desde un principio, y cabe hacer mención de que la señora Merkel tenía un problema porque, o tiene, pues, era totalmente antirrusa la señora, por una niña, pues sufrió el robo de una bicicleta por un soldado ruso de los que estaban ocupando Berlín. Así pues, ya la señora Merkel declaraba desde joven que odiaba a los rusos porque un soldado ruso le robó su bicicleta, siendo ella una niña. Y bien, el presidente Putin ha argumentado en repetidas ocasiones que a Rusia no le quedó otra opción que reaccionar. Cuando la misión progresiva de los Estados Unidos y la OTAN comenzaron a encorvarse hacia sus fronteras occidentales. Esta es también la razón por la que Rusia no puede permitirse dejar como vecina una Ucrania antirrusa. Si la guerra de poder continúa, Rusia reducirá a Ucrania a un estado ruinoso. Ya lo está haciendo. Ahí es donde se avecinan problemas grandes, y es evidente que los elementos nacionalistas polacos que han estado en un sueño profundo se están despertando para reflexionar sobre cómo devolver sus llamados territorios históricos, que fueron arrebatados por Joseph Stalin después de la Segunda Guerra Mundial y se fusionaron con la Ucrania soviética. Por otro lado, también se manifiesta un revanchismo, un rencor, diría yo, del canciller Olaf Scholz, que escribió un ensayo la semana pasada en la revista Foreign Affairs, donde subrayó la nueva mentalidad de Berlín como él lo expresó en el contexto del cambio tectónico de la época hacia este nuevo mundo multipolar. Diferentes países y los modelos de gobierno compiten por el poder y la Ucracia, y la influencia. Se me traba la lengua. Alemania siente que ha llegado su hora, una vez más, para liderar el Mitteleuropa, término alemán para llamar Europa Central. La visión prusiana del Mitteleuropa, que era un imperio pan-germanista centrado en el Estado, una idea que luego fue adoptada en una forma modificada por los geopolíticos nazis. Es decir, el plan Mitteleuropa, ¿no? Que la misma idea del nazismo o neonazismo, ¿verdad? Que ahorita ya está, pues descarándose, diría yo, el señor Olaf Scholz, el nuevo Hitler. Ya les han dado en la cabeza 2 veces a los alemanes, Primera y Segunda Guerra Mundial, y ni así entienden.
Una hegemonía económica y cultural sobre Europa Central y la posterior explotación económica y financiera de esta región, convirtiendo a los estados títeres en un amortiguador entre Alemania y Rusia. Es decir, Alemania ha sido el enemigo histórico de Rusia. Scholz afirmó en su ensayo que Alemania está caminando hacia una nueva militarización, despojándose de sus inhibiciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Promoverá la exportación de armas con la esperanza de ser uno de los principales proveedores en seguridad en Europa, reforzando nuestra presencia militar en el flanco del este, es decir, hacia Rusia. Con la OTAN, claramente no habrá suficiente espacio para Polonia y Alemania en el oeste de Ucrania, obvio. Si bien los nacionalistas ucranianos resistirán el revanchismo polaco, verán a Alemania como un contrapeso a Polonia. Es útil recordar que la historia de los alemanes del Mar Negro tiene más de 200 años, es decir, un grupo de colonos comúnmente conocidos como los alemanes de Odessa y el Mar Negro, eran inmigrantes del oeste y sur de Alemania, que emigraron por invitación de Catalina la Grande y el zar Alejandro I para colonizar grandes áreas de Rusia. Scholz escribió: Putin necesita entender que no se levantará ni una sola sanción si Rusia trata de dictar los términos de un acuerdo de paz. Alemania está lista para llegar a un acuerdo para mantener la seguridad de Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz de posguerra. Sin embargo, no aceptaremos la anexión ilegal del territorio ucraniano para poner fin a esta guerra. Rusia debe retirar sus tropas. Pues sueños guajiros, porque si estamos viendo una acumulación masiva de soldados. Yo no creo que vaya para pues un acuerdo de paz, especialmente que ya Rusia les dijo que no confía en ellos. Es posible que Putin le haya respondido a Scholz sin darse cuenta, por supuesto, cuando en declaraciones el miércoles dijo que la operación en Ucrania puede ser un proceso largo. Putin dijo que han aparecido nuevos territorios y sigue siendo un resultado significativo para Rusia. Este es un problema grave. Y para ser honestos, el mar de Azov se ha convertido en el mar interior de la Federación Rusa. Estas son cosas serias. Y Putin remarcó: Pedro todavía estaba luchando para llegar al mar de Azov. Y ella lo consiguió. Ya tiene el mar de Azov como un mar interior de Rusia. Scholz ha abierto la caja de Pandora. Los fantasmas de la historia alemana están regresando y la pregunta profunda en la historia europea: ¿dónde están las fronteras de Alemania? Es decir, el señor Scholz ya está hablando de un expansionismo alemán. Todavía no gana la guerra, pero ya está hablando de más territorio. Así pues, Polonia anunció en octubre que quiere iniciar negociaciones con Alemania sobre las reparaciones de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia envió una nota oficial a Berlín exigiendo alrededor de 1.3 billones, así con B grande, de euros, como reparación en daños para abordar los efectos de la ocupación de Polonia por parte de Alemania entre 1939 y 1945. Es decir, Polonia se está poniendo los zapatos antes de caminar. Ya le está exigiendo a Alemania reparación por los daños durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya hay división en la Unión Europea. Sin duda, una Alemania asertiva será motivo de inquietud para Europa occidental, especialmente para Francia e Italia. Sí, por supuesto,
Curiosamente, la nueva temporada en el Teatro del Scala en la ciudad italiana de Milán abrió el jueves con un estreno de la ópera de Boris Godunov y de Modest Mussorgsky, con el papel principal interpretado por el destacado cantante de la ópera rusa, Ildar Abramskov. El presidente italiano, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni, asistieron a una ópera en la Scala de Milán, pero este, con autores rusos y pues sí, guionistas y escritores y todo. Así, asistió la señora Meloni con la crema innata de la alta sociedad italiana, incluidos políticos, empresarios, actores, directores, diseñadores de moda, arquitectos que asistieron a la ópera rusa. Italia está marcando distancia con la narrativa rusofóbica en Europa. Nuevamente el presidente francés Emmanuel Macron dijo el domingo que Occidente debería considerar cómo abordar la necesidad de garantías de seguridad de Rusia. Y así las cosas, mientras acá se ve un intento de expansionismo de Olaf Scholz, ya se ve división en países de la Unión Europea. Así pues, pasemos al frente de guerra, en donde pues ya le vamos a tener que poner un retraso al general Invierno, puesto que no han cambiado eh, las condiciones climatológicas como ya se esperaban. Así pues, veamos cuáles son las condiciones del tiempo en la región eh, de Ucrania, lo que está en guerra. Y vea usted ahí cómo las condiciones climatológicas, pues como indica aquí en Kiev, están todavía, digamos que altas, ¿verdad? Así tenemos 7 grados en Kiev y aquí está lo que se pronostica, el 27, el 28, el 29, el 30 y ya en los primeros días de enero se verán ya la bajada de las temperaturas. Es decir, el general invierno está retrasado. Y como vemos ahí, también las condiciones climatológicas de Dniepropetrovsk, ay, chihuahuas, parecen trabalenguas. Y en Kharkiv son casi las mismas, y en la región de Zaporozhye igualmente. Es decir, están casi a punto de congelación, pero no, todavía no. Eso es bueno para la guerra, pues no vayan a creer que porque las temperaturas todavía no llegan a su punto de congelación, son buenas, ¿no? Nada de eso. Este es, a decir de muchos soldados, es mucho peor que ya cuando está congelado y está nevando, puesto que ahí se seca el ambiente cuando ya empieza a caer nieve y se congela. Porque no vayan a creer ustedes que es bonito para los soldados estar luchando en esta situación. No, 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 nada de eso. Al contrario, se están dando casos que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial de una enfermedad que se llama pie de trinchera. En la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte, perdón, en la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los combates se dieron en trincheras. Y cuando se anegaban de agua, pues ahí estaban los pobres soldados con los pies
hasta la rodilla de agua, pero digamos que en Verdún era un poco más benigno, porque a pesar de que no ha llegado el general invierno a Ucrania, allá la temperatura está casi a punto de congelación, lo que da como resultado que los pobres o valientes soldados ucranianos eh, estén sufriendo ya de enfermedades de pie de trinchera, es decir, infecciones, congelamiento y amputación de dedos y de extremidades inferiores. Es decir, imagínese usted un pobre o valiente soldado, digamos, ucraniano, que está defendiendo una posición, está en una trinchera que está hasta la rodilla de agua. Y cuando un soldado está en una posición, no se puede mover. Tiene que defender su posición. Es decir, que el pobre soldado, pues, tiene que orinar ahí mismo sobre esa agua y muchas de las veces, la mayoría diría yo, tiene que defecar ahí. Y esa agua, pues, se contamina a más no poder. Es decir, de ahí vienen esas infecciones que están apareciendo mucho, 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 mucho en el frente ucraniano, sobre todo en la ciudad de Bakhmut, que está siendo pues el centro de tremendos combates, tremendos, eh, entre el ejército ruso y el ejército ucraniano. Así pues, es una guerra de posiciones la que está librando Ucrania, mientras el enemigo, es decir, Rusia, está bombardeando, bombardeando de día y de noche, cañoneando esas trincheras. Es decir, esta situación caray, se ha convertido en un molino de carne. Es decir, están eh, habiendo pérdidas, muertes, heridos por cientos, probablemente por miles, porque nunca los ejércitos dan a conocer las verdaderas pérdidas. Eso es top secret. Así pues, en la ciudad de Bakhmut, que viene siendo un nudo de carreteras ferroviarias, porque Bakhmut no es una ciudad en sí, es un pueblo, pero por ahí pasan las vías de trenes en diferentes direcciones, carreteras, y es un lugar estratégico. Así pues, los soldados ucranianos lo están eh, defendiendo hasta la muerte. Y pues bueno, ya ahorita ya de los soldados ucranianos, ya la cuestión es de que pues muchos de los soldados, si no es que la mayoría ya son soldados occidentales, es decir, gente de, eh, de Polonia, de Alemania, de Francia, que están luchando ahí, ¿verdad? A pesar de que no se declare. Y así pues ya está habiendo muchos muertitos. Y la parte rusa está cómodamente bombardeando, bombardeando y bombardeando y está acumulando a sus espaldas a un ejército de más de 600,000 soldados. Así pues, ya analistas militares rusos dicen que ese no es un ejército para nada más para ganar el terreno, puesto que ya se están acumulando tropas en Bielorrusia y en el noreste de Ucrania. ¿Qué quiere decir eso? Ya por el tamaño del ejército que está acumulando ahí Rusia, que ya tiene, porque tiene miles de blindados, tiene miles de tropas, tiene de todo. Se dice
por parte de analistas militares rusos, que ese no es un ejército para tomar las posiciones ucranianas, puesto que en cantidad y en calidad de armamento y todo lo superan y con mucho las fuerzas rusas, pero con mucho. Así pues, se dice que ese es un ejército de ocupación, es decir, que van a tomar toda Ucrania o por lo menos una parte muy importante. Porque si hay acumulación de tropas en Bielorrusia, quiere decir que van directamente sobre Kiev. Vea usted un mapita nada más. Lástima que no encontré ninguno, pero eh, vamos a ver. No, no lo tengo a la mano. Ah, sí, aquí está. Aquí al norte tenemos a Rusia y Kiev está aquí. Entonces, hay una gran acumulación de tropas aquí por donde va la flechita, pero también más al norte, que no lo trae el mapa, que por cierto son los datos que publica Sputnik el 7 de diciembre. Pero aquí un poquito más al este tenemos a Bielorrusia, por aquí más o menos. Ya me salí del mapa. ¿Qué significa eso? Pues que viene un ataque sobre Kiev en forma de flecha, que viene un ataque hacia el noreste de Ucrania, que es aquí, ¿verdad? Y que aquí en los puntitos, estos donde se están llevando los combates más fuertes. Sin embargo, aquí en toda la región, digamos que sur, en Melitopol, en Gerson, eso ahí está parado, porque no se puede cruzar el río Dnieper, ¿qué es esto? No se puede cruzar. Necesitan estar las aguas congeladas. Este es un mapa más pequeño de Konstantinovka, Artyomovsk, Krasmator y Slavinsk. Y pues eh, así pues ya es una cuestión de, pues digamos, de sobrevivencia para Ucrania, porque ya están en una situación pues tremenda. Así pues, así pues, amigos, eh, por el día de hoy vamos a cerrar ya este video y les agradezco mucho pues agradezco mucho su atención y pues nos vemos en en el próximo video, ¿verdad? Y les pido por favorcito si quieren eh, darme un like, o un dislike, ya saben, ustedes se vale de todo, ¿verdad? También no estar de acuerdo, tener su propia opinión, qué sé yo. Así que se valen también los dislikes y comentarios, ahí se los encargo. Si quieren algún video pues de cualquier cuestión de geopolítica del mundo, con mucho gusto se los comparto. De modo que espero que todos estén muy bien y muchas gracias por todo, ¿verdad? Muchas gracias por su paciencia y que la pasen todos muy bien.